En 3, 2, 1. Muy buenas noches, estimados alumnos y público en general. En nombre del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, les damos la más cordial bienvenida a esta importante actividad académica orientada al análisis y a la reflexión sobre temas jurídicos de relevancia actual. Hoy tenemos el agrado de contar con una destacada profesional del derecho, quien compartirá con nosotros sus conocimientos y su experiencia a través de una ponencia que sin duda enriquecerá nuestra formación y práctica profesional. Permítanme presentar a la ponente de esta jornada, la abogada Rocío Calanchi Palma, quien cuenta con estudios concluidos de la Maestría de Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, cursando estudios de posgrado en Derecho Penal Económico en la Universidad de Rioja, en España, quien laboró en el Poder Judicial de Apurímac como especialista de causa y laboró como defensora pública de imputados en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Lima Norte, y actualmente se desempeña como fiscal adjunta provincial en la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, sede Puno. Asimismo, nuestra ponente cuenta con un amplio conocimiento, lo cual la hace acreedora de poder compartir sus conocimientos en esta actividad académica. Con esta presentación le damos la bienvenida a la abogada Rocío Calanchi Palma, a quien cedemos el uso de la palabra para su saludo inicial y su posterior desarrollo de la ponencia, así que la recibimos cordialmente. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, colegas, todos miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Cusco. Muchas gracias por la invitación. También agradecer al decano Franz Chevarría respecto a la presente invitación. El día de hoy voy a hablar respecto a la determinación judicial de la pena y la importancia de los pronunciamientos de la Corte Suprema. Es así que vamos a empezar a pasar al tema en concreto. Respecto a la determinación judicial de la pena, radica la importancia o se establece en cuanto a tener una correcta dosimetría penal, que el juez, luego de efectuar una actuación probatoria, llegue al término del proceso penal y emita una sentencia acorde a la pena, acorde a la responsabilidad. Es así que esta dosimetría penal ha tenido muchos cambios a lo largo del tiempo y se ha podido advertir pronunciamientos de la Corte Suprema que no hacen más que poder uniformizar criterios en este tema tan relevante. La importancia radica de la determinación de la pena, radica también en el respeto irrestricto de determinados principios, conforme se establece en el título preliminar del Código Penal. Es así que dentro de estos principios relevantes se establece el principio de lesividad, el principio de responsabilidad y el principio de proporcionalidad. Es así que, conforme lo he precisado, la dosimetría penal busca una sentencia justa, cierta, legal y proporcional. Es así que respecto a esta conceptualización de la determinación de la pena, la Corte Suprema ha establecido distintos pronunciamientos. Se tiene así el recurso de nulidad 722-2023 de Lima Sur, que no hace más que establecer también tres aspectos esenciales. El aspecto cualitativo, toda vez que existen aspectos ya arreglados donde se establece que determinada pena tiene que establecerse de dicha forma. Es decir, por ejemplo, un delito de robo agravado establece una pena de 12 a 20 años, es decir, ya es reglado. Asimismo, establece un aspecto también cuantitativo a efectos de poder determinar en qué ámbito se va a determinar la pena concreta. Y un aspecto ejecutivo que va a implicar determinar si va a ser una pena de carácter efectiva o suspendida. En ese sentido, este procedimiento de determinación de la pena va a implicar hacer un cálculo matemático, por así decirlo, que tenga dos aspectos, técnico y valorativo. En el aspecto técnico va a ir aspectos reglados conforme establece cada tipo penal. Y un aspecto valorativo que va a implicar una determinada discrecionalidad
por parte del juez. Y a ello me voy a remitir conforme establece el artículo 45 del Código Penal. Entonces, existen varios pronunciamientos que establece pues y conceptualiza este tema tan importante como es la determinación de la pena. Ahora bien, a lo largo del pasar de los años se ha podido evidenciar los pronunciamientos que han servido para poder superar problemas que surgían cuando no había pronunciamientos doctrinales, ¿no? Tal es así que con el Acuerdo Plenario 1-2008 se ha podido también, o ha sido materia de pronunciamiento, la determinación de la pena. Y este acuerdo plenario es esencial y es importante toda vez que establece un ámbito de graduación de la pena, donde se va a poder evidenciar la cantidad de atenuantes genéricas, la cantidad de agravantes genéricas y con ello hacer una graduación correcta de la pena. Asimismo, se cuenta con el Acuerdo Plenario 4-2009, con el Acuerdo Plenario 7-2007, con el Acuerdo Plenario 5-2009, donde establece la reducción por el proceso de terminación anticipada, el Acuerdo Plenario 2-2010, donde se establecen las circunstancias agravantes específicas de distinto grado o nivel en la determinación judicial de la pena. El Acuerdo Plenario 1-2016, donde habla respecto al delito de violencia y resistencia contra la autoridad, el Acuerdo Plenario 1-2023, y este acuerdo plenario es importante y es novedoso, porque acá viene a tallar el sistema escalonado, que más adelante lo voy a explicar. Asimismo, el Acuerdo Plenario 2-2024, donde se ha establecido la determinación de la pena cuando concurra la tentativa y cuando concurra, pues, una demora en el proceso. Esta demora en el proceso, conforme ya ha sido materia de pronunciamiento por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se ha precisado que la carga o las deficiencias del sector de administración de justicia no se puede imputar al imputado. Es así que si hay demoras en el proceso, conforme a este Acuerdo Plenario 2-2024, se le debe retribuir al imputado por esa demora, a efectos de que ésta sea tomada en cuenta al momento de que se emita una sentencia. En este sentido, cuando el juez se pone en la posición de establecer una pena, tiene que establecer tres aspectos importantes. Una pena abstracta, la cual se va a remitir o se va a establecer de acuerdo a cada tipo penal, porque va a haber un mínimo y va a haber un máximo. Por ejemplo, el delito de robo agravado, cuyo mínimo va a ser 12 años y el máximo va a ser 20 años. De otro lado, una vez que se establece este marco punitivo, también se debe verificar si va a ser dentro de este promedio de 12 años a 20 años o si por el contrario la pena va a ser superior a los 20 o inferior a los 12 años. Y acá también van a concurrir circunstancias que más adelante voy a precisar. Luego de ese cálculo o ese segundo cálculo que se va a efectuar, vamos a concurrir a lo que es la pena concreta. Se va a establecer acá qué sistema se va a utilizar, si es un sistema escalonado o si es un sistema básico o de tercios, ¿ya? Ahora bien, conforme a la dación o previo a la dación de la Ley 30.076, que se dio el 19 de agosto del 2013, previo a esto, se manejaba de forma genérica la determinación de la pena. Con posterioridad a la dación de la Ley 30.076, se ha establecido el sistema de tercios, es decir, únicamente para todos los delitos se establecía el sistema de tercios, sea tipo base o sea un tipo agravado. Sin embargo, con la dación del Acuerdo Plenario 1-2023, se ha establecido el sistema escalonado.
¿Y esto qué prevé? Que en efecto, cuando estemos frente a tipos penales agravados, robo agravado, hurto agravado, tráfico de drogas agravado, se establezca un sistema escalonado y no así un sistema de tercios. En este sentido, para poder llegar a una pena concreta, deben surgir o debe aparecer momentos para llegar pues a una pena concreta que sea justa, que sea cierta, y es más, a criterio mío consideraría pues que también con la determinación de la pena, con la dosificación penal, se busca de cierta forma un criterio de previsibilidad. Esto es que todo justiciable, cuando llegue una sentencia, tenga mínimamente idea de qué pena debe esperar en caso se acredite la responsabilidad penal. Es así que también con la dación de los distintos pronunciamientos de la Corte Suprema se busca también la uniformidad de la sentencia. En un ejemplo en concreto podría yo precisar lo siguiente. En un caso en concreto donde existe coautoría de 2 personas por un delito de robo agravado, se instala el juicio respecto de una persona y se le impone la pena de 12 años. Es decir, se ha establecido con un sistema escalonado de 12 años. Sin embargo, en similar situación, con posterioridad, se instala la audiencia del reo contumaz que era en su momento, pero con otro juez, pasando un año, ya también sentencia a una pena de 7 años. Esto ocasiona que no exista previsibilidad. Y justamente por esto es que los pronunciamientos de la Corte Suprema busca pues así una uniformidad de criterios. Ahora bien, yendo ya al tema en concreto, para poder efectuar una correcta determinación de la pena, voy a precisar cuál sería el primer momento. Y este primer momento radica en establecer el tipo penal. Esto es ir al delito donde se encuentra pues regulado en el Código Penal. Por ejemplo, acá en la pantalla podemos advertir el artículo 296, que es un tipo base del delito de tráfico de drogas. La pena establece no menor de 8 ni mayor de 15. Entonces, este va a ser el primer momento. Ahora bien, lo que concurre ya también es identificar el segundo momento. Y este segundo momento va a establecerse a fin de poder precisar si la pena va a seguir en este marco punitivo, por ejemplo, de robo agravado, si va a seguir entre 12 a 20 años, o si por el contrario, la pena se va a ubicar por encima de los 20 años o va a ser inferior a los 12 años. ¿Cuándo va a ser inferior a los 12 años? Cuando concurran causales de disminución de punibilidad. ¿Cuándo va a ser superior a los 20 años? Cuando concurran las circunstancias agravantes cualificadas. Y ello de conformidad al Código Penal, pues establece, ¿no? Si concurren las circunstancias agravantes cualificadas, debemos partir por el extremo máximo. Y ahí vamos a generar un nuevo marco punitivo. Ahora bien, conforme se puede advertir en la pantalla, existen terminologías distintas, ¿no? Entre causales y circunstancias. Y ello ha sido superado por el recurso de nulidad 604-2019 de Junín y por el recurso de nulidad 1434-2019 de Lima Norte. Lo que establece en estos pronunciamientos es que la diferencia entre causales y circunstancias radica en lo siguiente, que las causales van intrínsecamente al delito en concreto. Esto es, por ejemplo, la tentativa, donde la tentativa implica respecto al mismo delito, o sea, que no ha quedado en grado de consumado. Sin embargo, las circunstancias, estas ya también se encuentran amparadas fuera del delito, es decir, respecto al autor. Por ejemplo, la reincidencia, la habitualidad, la circunstancia agravante por su condición de sujeto activo, por ejemplo, en este caso, un efectivo policial. Pero esta condición también solo se aplica siempre y cuando no esté prevista en el tipo penal.
Por ejemplo, en el delito de tráfico de drogas, en el artículo 297, numeral 1, donde se establece el autor que aprovecha la condición de funcionario público. Entonces, si ya esta situación se encuentra prevista en el mismo tipo penal, ya no se aplicaría esta circunstancia. Asimismo, la circunstancia cualificada por abuso de parentesco. Ahora, como se puede advertir, estas circunstancias agravantes van a implicar un nuevo marco punitivo por encima del extremo máximo de la pena. Por ejemplo, en el delito de robo agravado, la pena de 12 a 20 años. Entonces, el nuevo marco punitivo va a ser desde 20 años hasta el incremento que se va a efectuar. Por ejemplo, para la reincidencia, hasta una mitad. De 20 años más, ¿cuál sería su mitad? Sería 10 años. Entonces, a 20 años le sumo los 10, sería 30 años. Entonces, el nuevo marco punitivo sería desde 20 años hasta 30 años. Por otro lado, también existe, pues, las causales de disminución de punibilidad. Estas causales ya también van a ubicar respecto para poder llegar a la pena en concreto por debajo del extremo mínimo. Y todas estas circunstancias antes de la dación del Acuerdo Plenario 1-2023 establecía el Código Penal determinadas circunstancias en cuanto a que era discrecional o era prudencial, ¿no? Por ejemplo, se establecía que el descuento iba a ser prudencialmente, por ejemplo, la responsabilidad restringida. Pero eso ocasionaba problema. ¿Por qué? Porque para un juez lo que puede ser una disminución de 2 años prudencial, para otro puede ser una disminución prudencial 5 años. Entonces existía mucha discrecionalidad al momento de poder determinar la pena. Sin embargo, actualmente con el Acuerdo Plenario 1-2023 se ha superado ello, toda vez que todas estas circunstancias, a excepción de la tentativa, se ha establecido ya que la reducción es la tercera parte de cada extremo. Esto implica, si la pena es de 12 años a 20 años, la reducción va a ser a los 12 años la tercera parte. Es decir, va a ser 4 años, quedando así el extremo mínimo en 8 y el extremo máximo también se tiene que descontar la tercera parte. ¿Y por qué digo que la tentativa no? Porque la tentativa actualmente tiene otro cálculo correspondiente con el Acuerdo Plenario 2-2024, el cual hace poco ha salido, es novedoso y donde se ha determinado los márgenes de descuento en la tentativa de acuerdo al delito. Ahora bien, para poder entender la determinación de la pena y frente a estos supuestos que he indicado, voy a precisar un ejemplo en cuanto a un caso de tráfico de drogas, en un delito base. En un delito base de tráfico de drogas, la pena va desde 8 años hasta 15 años. En ese sentido, ¿cómo se va a determinar con responsabilidad restringida? Con la responsabilidad restringida, conforme lo he precisado, se va a reducir la tercera parte a cada extremo, tanto a los 8 años como a los 15 años. Entonces, a los 8 años, la tercera parte no se va a poder porque no es múltiplo de 8. Entonces, en ese sentido, se tiene que convertir a meses. 8 años por 12 meses va a salir 96 meses. Ellos sí vamos a poder dividir entre 3 y el descuento va a ser 2 años, 8 meses. Entonces, nos ubicamos en los 8 años, que es el extremo mínimo, y a estos 8 años vamos a descontar 2 años, 8 meses. Por lo cual, la pena del extremo mínimo va a ser 5 años, 4 meses. En el mismo sentido, el cálculo se va a efectuar con el extremo máximo. A los 15 años tengo que reducir la tercera parte. Y esta tercera parte, el descuento corresponde a 5 años. Es decir, a los 15 años voy a reducir los 5 años, quedando así en 10 años. Es decir, mi nuevo marco punitivo va a ser desde 5 años, 4 meses, hasta 10 años, conforme se puede advertir en el gráfico.
Esto es cuando solo concurren circunstancias de disminución de punibilidad. Sin embargo, si concurre una agravante cualificada, tenemos ya también que ubicarnos por el extremo máximo. En un caso de reincidencia, la pena prevista de 8 a 15 años. Entonces, tenemos que incrementar la mitad de los 15 años. Entonces, a 15 años, la mitad es 7 años, 6 meses. Entonces, voy a sumar a los 15 años más 7 años, 6 meses, conforme se advierte en el gráfico, va a quedar 22 años, 6 meses. Entonces, mi nuevo marco punitivo que va a haber va a ser desde 15 años hasta 22 años, 6 meses. Entonces, estos van a ser los supuestos en cada caso en concreto. Ahora, ¿qué ocurre si en un caso concurren ambas circunstancias? Ello también ya ha sido superado por la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1-2023. En este pronunciamiento de la Corte Suprema, en efecto, se ha podido evidenciar y advertir que lo que la Corte Suprema indica es que primero se aplica la reincidencia o las agravantes cualificadas y luego se aplica las circunstancias de disminución de punibilidad. Entonces, vamos a remontarnos a los momentos para la determinación de la pena. Este es un caso de robo agravado, hay responsabilidad restringida y hay reincidencia. El primer momento va a ser determinar cuál es la pena en este tipo penal. Sería de 12 años a 20 años. El segundo momento, como lo he dicho, va a ser establecer y ubicar primero la reincidencia. Entonces va a ser 20 años. A 20 años le vamos a sumar su mitad, va a ser 30 años. Entonces la pena va a ir desde 20 hasta 30 años. Ahora, el tercer momento va a ser aplicar la responsabilidad restringida. Y en este punto tenemos que remontarnos a lo siguiente. El descuento se va a hacer a cada extremo. Es decir, a los 20 años voy a descontar la tercera parte y al extremo máximo de los 30 años voy a descontar la tercera parte. Haciendo los descuentos, conforme se advierte de la imagen, va a quedar en 13 años, 4 meses hasta 20 años. Y acá recién voy a aplicar, de ser el caso, el sistema escalonado, que más adelante lo voy a indicar. Ahora, por otro lado, ¿qué ocurre si en un caso en concreto, ya con mayor especialidad, en un caso en concreto concurren dos circunstancias de disminución de punibilidad? Y esto también ya ha sido superado por la casación 1159-2022 de Guaura, la cual establece la eficacia acumulativa. Esto no hace más que precisar, no que juntemos ambas circunstancias, sino que cada circunstancia en concreto se resuelva de forma aislada, para luego juntar y acumular estas dos penas en concreto. Entonces, en un caso en concreto, acá hemos aplicado el delito de tráfico ilícito de drogas. Va a haber una tentativa y va a haber responsabilidad restringida. En este caso en concreto, vamos a aplicar primero la tentativa, luego la responsabilidad restringida, ambas por separado. En la tentativa voy a descontar el descuento respectivo de la sexta parte. ¿Por qué la sexta parte? Porque esto ya ha sido superado por el Acuerdo Plenario 2-2024, que más adelante lo voy a indicar. Entonces vamos a hacer el descuento respectivo y va a quedar el extremo mínimo en 12 años, 6 meses. Ahora, a los 25 años también voy a hacer el descuento respectivo de la sexta parte, va a quedar en 20 años, 10 meses. Es decir, nuevo marco punitivo solo con tentativa, 12 años, 6 meses hasta 20 años, 10 meses. Por otro lado, aparte, voy a aplicar la responsabilidad restringida. Y esta responsabilidad restringida voy a descontar tercera parte en cada extremo. A los 15 años, la tercera parte va a quedar en 10 años y a los 25 años, la tercera parte
va a quedar en 10 años, 8 meses. Ahora, ¿cómo saco la pena en concreto? Justamente la eficacia acumulativa implica de escoger el mínimo menor y escoger el máximo mayor. Entonces, de estos dos casos en concreto, de estas dos operaciones, voy a escoger cuál es el mínimo menor. Entonces, de tentativa me voy a ubicar al extremo mínimo, que es 12 años, 6 meses, y de responsabilidad restringida, 10 años. Entonces, voy a escoger el mínimo menor. ¿Y cuál es? 10 años. En el mismo sentido, voy a ubicar el máximo mayor. 20 años, 10 meses. Y en el otro extremo, 16 años, 6 meses. 16 años, 8 meses. Voy a ubicar el extremo máximo y ubicar el máximo mayor. Y este máximo mayor va a ser 20 años, 10 meses. Entonces, como hemos podido advertir, va a quedar un nuevo marco punitivo. Y es a partir de este marco punitivo que se va a establecer, de ser el caso, ya sea el sistema de tercios o el sistema escalonado. Entonces, eso implica la eficacia acumulativa, de no juntarlas, sino hacerlos por separado y escoger de cada extremo el mínimo y el máximo. Ahora bien, por otro lado, también, si bien es cierto, los pronunciamientos de la Corte Suprema ayudan en poder uniformizar criterios, pero también hay aspectos que no se tomen en cuenta al momento de la dación de determinados pronunciamientos. Por eso, bajo el mismo ejemplo del anterior, esto es de la eficacia acumulativa, vamos a hacer un caso en concreto con el delito de robo agravado. Esto es con la tentativa y con la responsabilidad restringida. Haciendo el cálculo correspondiente en la tentativa, el extremo mínimo va a ser 8 años y el extremo máximo 13 años, 4 meses. Aparte, en la responsabilidad restringida va a ser 8 años el extremo mínimo y el extremo máximo 13 años, 4 meses. Si ustedes se pueden advertir, pueden evidenciar, los extremos son iguales. Es decir, el mínimo menor es igual en ambas situaciones y el máximo mayor es igual en ambas situaciones. Entonces, surge la interrogante de cuál sería la ventaja si al final, si solo concurriría tentativa, estaría con el mismo marco punitivo. O si solo concurriría responsabilidad restringida, estaría con el mismo marco punitivo. Pero acá hay dos circunstancias, pero eso no privilegia en este caso en concreto, a diferencia de la anterior, que sí existe notable diferencia en el mínimo menor y en el máximo mayor. Pero en este caso en concreto no existe. Entonces, hay aspectos también que merecen aún ser superados por la Corte Suprema. Estos efectos, como ya lo he dicho, lograr sobre todo sentencias justas. Ahora bien, en este sentido, también, conforme a la regulación del Código Penal, se establece también las circunstancias o podemos evidenciar ciertas falencias en el mismo, que a veces genera, de cierta forma, confusión. Es así que en el caso de la habitualidad que se encuentra previsto en el artículo 46b, establece, esto en el tercer párrafo, establece que la pena se va a aumentar en no menos de 2/3. Da a entender, por ejemplo, si una pena es de 9 años y se aumenta en no menos de 2/3, da a entender que a 9 años le voy a sumar 6 años, es decir, 15 años. Y esa va a ser la pena. Sin embargo, toda pena merece tener un marco punitivo, merece tener un extremo mínimo, un extremo máximo. Sin embargo, conforme así está regulado en el Código Penal, pero en este recurso de nulidad nos da mayor alcance, que lo que establece en realidad es que se refiere que la pena se aumenta hasta en no menos de 2/3, y no así conforme lo regula el Código Penal. Entonces, conforme se advierte, tiene que haber siempre, siempre un extremo mínimo y un extremo máximo para poder de ahí efectuar el cálculo correspondiente para sacar una pena abstracta.
una pena concreta, perdón. Eso sí que conforme lo he precisado y con la ley 30.076, donde se establece el sistema de tercios, se puede evidenciar que para establecer el sistema de tercios vamos a ubicar tercio inferior, tercio intermedio y tercio superior. Entonces, conforme se establece a ello, cuando concurran únicamente atenuantes genéricas, estaremos frente a un tercio inferior. Cuando concurran únicamente agravantes genéricas, ante un tercio superior. Cuando concurran ambas, tercio intermedio. Entonces, acá radica respecto al cálculo que se debe efectuar en tipos penales básicos, no tipos penales agravados. Ahora bien, también en este cálculo correspondiente del sistema de tercios se debe aplicar la discrecionalidad determinada en el espacio punitivo. Esto de conformidad al artículo 45 del Código Penal, donde vamos a verificar las circunstancias propias de cada imputado. Ahora voy a pasar a hacer este claro ejemplo para que se pueda entender. Por ejemplo, en un delito previsto que es tipo base, esto es el tercer párrafo del artículo 296 del Código Penal, esto es el transporte de materia prima con fines de con fines de fabricación de droga. Acá se establece la pena de 5 años hasta una pena de 10 años. Entonces, entre 5 a 10 años hay 5 años. Estos 5 años lo voy a dividir en 3 espacios. Cada espacio me va a valer 1 año, 8 meses. Entonces, a 5 años aumento 1 año, 8 meses, a 6 años, 8 meses, aumento 1 año, 8 meses. Y así me va a salir los tercios. En el supuesto de que solo hay atenuantes genéricas, voy a ubicarme en el tercio inferior. Ahora, el juez puede ponerse en el supuesto, ya, estoy tercio inferior, ¿cuál aplico? Puede ser 5 años, 1 mes, puede ser 5 años, 2 meses, hasta 6 años, 8 meses. Justamente acá viene a tallar el Acuerdo Plenario 1-2008, donde establece el sistema de graduación. Entonces, acá va a haber una determinada discrecionalidad al momento de determinar la pena. Entonces, de 5 años a 6 años, 8 meses, voy a contar las atenuantes genéricas. ¿Cuántas prevé el código? El código prevé 8, conforme acá está, ¿no? Carencia de antecedentes y las demás atenuantes genéricas. Vamos a subdividir en espacios específicos y cada espacio va a tener un peso de 2 meses y 2 semanas, hasta así llegar al extremo máximo del tercio inferior. Entonces, acá en este espacio, digamos, solo concurre a mayor cantidad, conforme se puede advertir, a mayor cantidad de agravantes o a mayor cantidad de atenuantes, también de acuerdo a ello va a ser la pena. Entonces, a más atenuantes, la pena se va a ubicar en el extremo mínimo. A mayor cantidad de agravantes, la pena en el extremo máximo. Entonces, en este caso, vamos a ver cuántas atenuantes. Si solo concurre un atenuante, me ubicaré en el espacio 8 que se puede advertir en el gráfico. Si concurren 2 atenuantes, voy bajando la pena. Es decir, me ubicaré en el espacio 7. Si hay 3 atenuantes, en el espacio 6 y así sucesivamente. Y llegar, pues, al espacio en concreto. Entonces, en el supuesto de que solo concurra una atenuante genérica, esto es de 6 años a 6 años, 8 meses, me ubicaría. Acá voy a aplicar la discrecionalidad del artículo 45 del Código Penal. Esto es la carencia de antecedentes, verificar si el imputado, el grado de instrucción, su cultura, sus costumbres e intereses de la víctima. Y de acuerdo a esto, ya saldrá pues la pena concreta. Por otro lado, ya también con la dación del Acuerdo Plenario 1-2023, se ha establecido el sistema escalonado,
cuyo sistema escalonado debe ser netamente para tipos penales agravados. En este sentido, cuando existe un sistema escalonado, voy a tomar en cuenta las agravantes específicas del tipo penal. Es así, por ejemplo, en el artículo 297 del Código Penal se establece las agravantes específicas. Hay 7 agravantes específicas. Entonces, siempre, como lo he precisado, vamos a establecer la pena o el marco punitivo que establece ese delito. En este caso, de 15 a 25 años. Y acá vendrá a tallar la subdivisión de las agravantes específicas. Entonces, si concurre solo una agravante específica, estaré desde 15 años a 16 años 5 meses, es decir, en el espacio 1. Entonces, a mayor cantidad de agravantes específicas, la pena se va a agravar. Asimismo, también conforme se puede advertir en un caso de robo agravado, en el artículo 189 del Código Penal, la pena prevé de 12 hasta 20 años. Igual, acá hay, por ejemplo, 8 agravantes específicas. Se debe establecer los espacios de 12 a 20 años, va a existir 8 años de diferencia. Son 8 agravantes específicas. Por tanto, cada agravante específica va a tener el valor de 1 año. Entonces, voy a ir incrementando conforme concurran más agravantes específicas. A 12 años más concurre, digamos, en inmueble habitado. Entonces, la pena estaría en el espacio de 12 a 13 años. Ese sería el espacio que debo considerar. Y en este espacio de 12 a 13 años, conforme lo establecía el Acuerdo Plenario 1/2023, dice que también se puede ubicar en el extremo mínimo. ¿Y cuándo ubicaré? Cuando justamente voy a aplicar el artículo 45 de las circunstancias propias al imputado. Por otro lado, actualmente, hace menos de un mes aproximadamente, se dio la dación o la publicación del Acuerdo Plenario 2/2024. En este caso en concreto, de este pronunciamiento de la Corte Suprema, lo novedoso es que se establece la tentativa con distintos grados de reducción de la pena. Se establece así, por ejemplo, cuando estamos se establece la subdivisión o clasificación de delitos especialmente graves, cuando la pena supera los 15 años. Ahí dice que el descuento va a ser menos. ¿Por qué? Porque el reproche penal es mayor. Entonces, el descuento va a ser hasta en una sexta parte. Cuando hay delitos graves, cuya pena iría desde 8 hasta 15 años, la reducción va a ser de hasta una tercera parte. Cuando estemos frente a delitos menos graves, es decir, menos de 8 años, la reducción va a ser mayor porque va a ser la mitad. Y estos descuentos que he precisado conforme anteriormente, ya lo he dicho, es por debajo de cada extremo, tanto del mínimo como del máximo. De otro lado, también con la dación de la Ley 32.258, se ha modificado el artículo 16 del Código Penal, donde se establece acá para determinados delitos en concreto la reducción de 1/3 del mínimo de la pena conminada. Por otro lado, el alcance también de este acuerdo plenario se ha dado con la bonificación procesal por el plazo razonable. Este plazo razonable implica, de cierta forma, premiar al imputado a tener un proceso que dure, que no sea de forma célere, a poder beneficiarlo respecto a las deficiencias que a veces existen en la administración de justicia. Pero esta bonificación procesal no necesariamente se ha dado en este acuerdo plenario 2/2024, sino también fue mencionado y tratado en el acuerdo plenario 1/2023. En este sentido, se establece, pero ahora claramente, cuál va a ser la reducción. Es decir, cuando haya privación de libertad y cuando no haya privación de libertad. Pero en este caso en concreto, a diferencia del modelo español de la legislación comparada, donde se evidencia que la dilación del proceso debe darse desde la incoación
hasta la ejecución, o desde la iniciación del proceso hasta la ejecución. Sin embargo, en este acuerdo plenario se establece claramente que únicamente se refiere a la etapa de juicio. Es decir, si el juicio tiene un tiempo muy prolongado, se va a efectuar la reducción correspondiente. En ese sentido, cuando estemos frente a casos donde haya privación de la libertad, la reducción va a ser hasta en una cuarta parte de la pena concreta. ¿Cómo diríamos que un plazo ya no es razonable, que un plazo ya tiene demasiada demora y afecta pues el derecho del imputado a ser juzgado en un tiempo célere? En este sentido, se va a precisar que es 4 años para procesos simples, 6 años para procesos complejos y 8 años para procesos incoados contra integrantes de organizaciones criminales. Por otro lado, cuando no haya privación de la libertad, diremos que ya también